Bueno, y si a usted le pareció que ya era bastante laberinto que el Tribunal Constitucional decidiera no participar de este consejo que va a plantear reformas para la justicia, resulta que el presidente del Poder Judicial, que estuvo hoy en el Congreso para ver el caso de Goro, este sicario que se le ha escapado a todo el mundo, en realidad a la policía, al Poder Judicial y a la Fiscalía, tomó el trabajo de dar su opinión sobre qué va a pasar con este Consejo de Reforma de Justicia. Y escuchen lo que dijo. Claro que el presidente del Tribunal Constitucional ha renunciado, se ha negado a integrar este consejo, porque obviamente si se trata solamente de una ley podría renunciar, lo que no podría hacer con la comisión de la Junta Nacional de Justicia, que es mandato constitucional, ¿no? Entonces ahí tiene que debe sí o sí. En el Consejo de Reforma sería fácil para mí decir yo también renuncio, pero el más interesado en que se reforme es el Poder Judicial. Tengo que salir de allí, me guste o no me guste. Bueno, es que la ley dice que se elige y se le eligió al presidente de la República, lamentablemente. Obviamente podría modificarse eso dentro del seno del propio Consejo de la Reforma. Ojalá que haya la voluntad de todos para rectificar rumbos y sea otro pues el que presida. Yo no digo que el presidente lo esté haciendo mal, creo que podría de repente irradiarse otra imagen ante la opinión pública si fuese el presidente del Poder Judicial o la fiscal de la Nación quien lidera este Consejo. El señor Lecaros es claro y creo que eso hay que reconocerle. Ya me sentaron ahí, si me gusta o no me gusta, tengo que cumplir con la ley, no me puedo zafar del bulto como lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Sí cuestiona a raíz de una pregunta, es verdad, que el presidente de la República presida este consejo y esté ahí sentado. Él considera que eso debiera ser materia tanto del presidente del Poder Judicial como de la fiscal de la Nación. Eso puede ser debatible, pero el Poder Ejecutivo tiene que estar ahí. A ver, a la señora Caterina Poro, que ya llegó, que nos cuente su opinión al respecto. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Las razones que ha esgrimido el presidente del Tribunal Constitucional y que es una decisión por unanimidad, simplemente que él ha hecho público en representación del tribunal, puede tener sustento. Pero aquí creo que lo importante era, si tenían un proyecto de ley, presentar este proyecto de ley, como decía aquí Luciano, con quien coincido, hasta que, bueno, tomen una decisión en el Congreso. Mientras tanto, ellos continuar en obediencia de la ley formando parte de este Consejo, pero obviamente si se trataba de reformas que iban a ver con el tema constitucional, de reformas constitucionales, ellos no emitir una opinión al respecto, porque en efecto estas reformas de orden constitucional finalmente pueden llegar a través de una acción constitucional al Tribunal Constitucional y ellos obviamente tienen que resolver sobre el tema. Entonces no van a ser pues en ese momento juez y parte, porque ellos han participado de esa norma y al final tienes que resolver sobre la constitucionalidad o no de la misma. Entonces, en ese sentido, sí es razonable el fundamento, pero no es para que pateen así el tablero y decir, de esta manera. No. Entonces continúo siendo miembro hasta que las cosas se alinean. Ahora, también, la presencia del presidente de la República, la presencia del Ejecutivo. Carlos. También es probable que, yo creo que el presidente de la República, por su alta investidura, no tiene necesariamente por qué presidir esta comisión. Quien debe presidirla, me parece, o es el presidente del Poder Judicial o el ministro de Justicia. ¿No? Y el presidente, que es digamos, el más alto funcionario de la República, se mantiene más allá del bien y del mal. El único detalle, doctor, es que no podría participar el ministro de Justicia porque es indelegable. Pero hay que modificar la ley, ¿no? Por eso, o sea, lo que entiendo en realidad es que, sí, claro, si el asunto es no politizar este tema y que el Consejo pueda a lo mejor tener una cuota de más imparcialidad, más neutralidad, claro, rotas la presidencia por último, y no necesariamente Vizcarra, que por lo general está buscando pues titulares, fotos. Esta ley es una foto en realidad, porque esta ley, a mí en mi particular opinión, yo la verdad creo que no había que inventar mucho la pólvora, para eso existía la Seriajus, fue un buen trabajo y simplemente había que continuar con lo mismo. Pero bueno, entiendo que han estado buscando básicamente fotos con este tema. El presidente Lecaros señala ahora o cuestiona que el presidente de la República presida este consejo, pero hasta donde yo recuerdo, cuando son ellos mismos quienes lo han elegido dentro del seno, eligieron que el presidente de la República presida este consejo y esa elección fue por unanimidad.
Mucha Entonces contradicción, yo no ¿no? entiendo por qué ahora sus declaraciones. Particularmente, y esto es una opinión absolutamente personal, creo que cuando los presidentes se comen un pleito, es decir, deciden presidir determinadas comisiones, llámese reforma de justicia, llámese de seguridad ciudadana, el aparato se mueve, del Estado se mueve más rápido, se mueve mejor. En ese sentido no me parece mal. Hay que decir que el que hizo la pregunta que qué hacían ahí Vizcarra y Salaverry fue Becerril. O sea, la pregunta tenía su torpedo también. Pero es verdad que es discutible, que puede estar sujeto a discusión. Que tal vez lo único bueno de esta patea de tablero del Tribunal Constitucional es que se revise si todo lo que se aprobó con respecto a este tema tiene que ser así o hay algunas cosas que pueden ser un poco más flexibles, ¿no? No, y además teniendo en cuenta, Patricia, de que, vamos, se hizo esto a las carreras y un tema tan complejo y tan importante como es la reforma de justicia, no es para que una junta, por más notables que sean, hagan un trabajo que se hizo en cuanto en 15 días. Creo que fue demasiado, ¿no? Y esas 15 días luego pase por el Parlamento y se le presione el Parlamento con todas las discrepancias que yo en lo particular puedo tener con este Parlamento, pero caramba, esas cosas no se pueden manejar así. Además, porque vuelvo a insistir, no se puede, no nos inventemos la pólvora. Hubo una buena iniciativa hace varias décadas que fue la Seriajus. El camino ya está marcado, lo único que había que hacer era reactualizar eso y seguir la senda, porque ¿para qué nos inventamos más cosas? Ahora miren el problema que hay aquí. Nos encanta. Exacto. Nos encanta. O sea, lo que pasa es que esto es para la foto, ¿no? Es la verdad. O sea, ese es el asunto. Y ahora estamos metidos en este Pero rollo. si la foto se va a trasladar a la realidad, pues bienvenida. Si se queda en la foto... Es buena en la hora, parte, pero ¿no? que sea una buena foto, ¿no? O sea, ese es el tema. No que salgan todas movidas. Claro, no que salgan movidas, exactamente. Porque si no, después hay que estarle retocando con Photoshop y todo sale mal. Que mira, y que eso es justamente lo que estamos conversando esta noche, ¿no? Muy Ahora bien, está uno- saliendo la foto real. Creo que la que salió fue con el Photoshop. Con el Photoshop. ¿no? Ahora está la real figura de No la estaba persona. ajustado el lente, ¿no? Les han quitado el filtro, le han quitado el filtro. Muy bien, y tal vez uno de los mayores ejemplos de que el Poder Judicial tiene que ser reformado es lo que ha pasado con la fuga de este sicario, alias Goro, que tiene en su haber asesinatos terribles por los cuales estaba siendo juzgado y sobre los cuales, uno de los cuales ya había sido sentenciado. 25 años. Así es, 25 años. Y en realidad uno no puede terminar de entender cómo fracasa la capacidad de control de cabo a rabo. Es decir, un juez que le da a un sentenciado como que está cumpliendo 25 años de prisión, una prisión preventiva, que dice que tiene que ser con custodia permanente, una policía que no lo custodia, un INPE que lo saca de la cárcel sin tener registro de que esa persona no está con prisión preventiva, sino que está cumpliendo una sentencia. Y uno dice, ¿y este arroz con mango? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos? O sea, qué fácil es para algunos salir por la puerta principal de la cárcel que le abran las puertas y para otros quedarse encerrados meses sin que se les haya aprobado ni medio delito. ¿Cuál es? El señor Lecaros ha dicho, la culpa nuestra no es del INPE y del Ministerio Público, ¿no? Bien, este señor ya tenía una sentencia condenatoria de 25 años. La tenía ¿No? hacía 2 años. Exacto. ¿No? O sea, no se le había dado así un mes, ¿no? Exacto. Y aparte, o sea, de manera paralela, también estaba siendo procesado y en este proceso tenía una prisión preventiva, ¿no? Que como ya se había cumplido el plazo máximo de la prisión preventiva, en la audiencia le dan un arresto domiciliario. Lo cual es un sinsentido. Entonces, son jueces distintos, son jurisdicciones distintas, son dos procesos distintos. Entonces, cuando mandan la orden al INPE, a efectos de que se cumpla esto del arresto domiciliario, aparece en el INPE que no estaba inscrita la sentencia condenatoria. O sea, el INPE, que dice depende del Lecaros, Ministerio de Justicia, no había cumplido con inscribir la sentencia condenatoria de 25 años Ahora, de pena privativa de la dice libertad. Lecaros que la sentencia sí fue enviada. ¿no? Enviada, Sí, sí, fue. exacto. ¿no? Aquí me parece que, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Porque el arresto domiciliario, como todos sabemos, es una medida de coerción personal para garantizar una sentencia. Pero el arresto domiciliario no es de aplicación para una persona que ya está condenada y mantiene una pena. Así es. Un caso bien claro. Recordemos cuando Fujimori estaba arrestado porque estaba cumpliendo penas, seguía en arresto
otros juicios. Claro. ¿no? Ojo, No, pero- no, en no se este le caso, saca, en no. este caso el arresto estaba sujeto a que no existe. O sea, el juez que emite el arresto domiciliario manda el documento y dice siempre y cuando no exista Pero- otra medida donde Claro, o pero sea, acá- mientras no exista una sentencia acá condenatoria en viene- este caso. Pero acá también viene el problema. Claro, esa es la resolución que puede dictar el juez, pero un juez que desconoce Eso me parece que esta persona no está condenada a 25 años de prisión. Y además, teniendo en cuenta que es probable, no he seguido el caso, que ahí debe haber estado sentado el procurador del Poder Judicial, El debe haber fiscal. estado la parte civil, el fiscal, y le han dicho, señor, caso penal, además. señor juez, usted no le puede dar arresto domiciliario a esta persona porque esta persona está Ahí sí es condenada. cuestionable en cuanto al Ministerio es- Público, porque el Ministerio exactamente, Público ese tiene rol que del Ministerio solicitar de Público. todas las personas sus antecedentes policiales, antecedentes judiciales y antecedentes penales. Y él, sobre todo, debió haber informado al señor juez de los antecedentes que tenía esta persna. No, Entonces, además- no solo es responsabilidad del Ministerio de a ver, Justicia, porque sino yo del no Ministerio litigo, nunca he estado en el Público. Poder Judicial, gracias a Dios, ni espero tener que pasar por ahí. Pero son varios casos, son distintos fiscales, son distintos jueces, pero es una persona la que se está juzgando, ¿no es cierto? Y es un mismo sistema, no se está juzgando en Checoslovaquia y en París y en Lima, ¿no es cierto? Entonces, por cada caso hay un fiscal distinto, pero son casos penales. O sea, hay fiscal que tiene que ver el tema. No hay forma de que el fiscal que veía este caso no supiera... En este caso sí, Patricia, existen todos los instrumentos con los cuales goza el fiscal para saber que esta persona Ya estaba tiene una condenada. sentencia en Huaraz, en Puno, Exacto. en la Además Conchinchina. Sí lo tiene aquí en el Perú. Incluso es importante Sí. porque eran asesinatos que estaban ligados unos a los O sea, no ha otros. sido cualquier caso también, Exacto, ¿no? que No. tú como fiscal que llevas el Pero caso B, fíjese, sepas qué pasó con el caso A. Pero yo voy por más supuesto. allá. A mí me parece que tampoco es casi imposible que el juez no supiese. De acuerdo, pero Sí, el es correcto, juez, pero al que no defiendo, ¿ah? Claro, pero Es- el primer, o sea, a ver, El primer repartiendo filtro. responsables ahí, el primer filtro, estoy de acuerdo con Catherine, es el fiscal. De acuerdo, que tuvo El que estar fiscal- ahí a decir... El fiscal sí. es, señor juez, mire, tengo acá los antecedentes, usted está ahí, está en esta orden, yo le apelo, lo que sea, pero le voy informando de que este señor tiene ahorita una condena vigente del tal juzgado por 25 años. Entonces ahí todo el mundo... 25 años. o sea- Pero eso por un lado. En segundo lugar, para entender lo que ha dicho el señor Lecaros, lo que pasa, para que la ciudadanía lo sepa y lo va a entender por el tema del trámite famoso de los antecedentes penales. ¿Ante quién tramitan los antecedentes penales? Ante un registro que tiene el Poder Judicial que se llama Registro Nacional de Condenas. ¿Qué es el Registro Nacional de Condenas? Una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, esa base de datos, ¿de qué se alimenta? De las resoluciones pues, que vienen. Una de ellas tenía que haber sido esta, la de los famosos 25 años. ¿Qué es lo que hace el INPE? Que el INPE es el que se encarga de las cárceles. ¿A quién le corresponde al INPE? ¿Al Ministerio Público, al Poder Judicial? No, al Ministerio de Justicia. Correcto. ¿Qué debe tener el INPE? El INPE debe agarrar su cable y ¡pac! Conectarlo a la base de datos del Registro Nacional de Para Condenas. saber si ese señor que está sentado ahí está cumpliendo Así de una simple. preventiva Por lo o que, está justamente condenado. por lo que ha dicho Catherine, que todo oficio siempre viene, siempre y cuando no tenga otra Ajá. condena. Entonces, lo único que había que hacer del INPE era, entraban a su computadora, miraban en el Registro Nacional de Condenas, de acuerdo a la interconexión, si estaba o no estaba. Si el presidente del Poder Judicial, ahí aterrizo, si el presidente del Poder Judicial hoy día ha dicho, nosotros, mi juez, cumplió con ponerlo en su Registro Nacional de Condenas, señores, y ahí la verdad ya la responsabilidad no es nuestra y hasta ahí es verdad. El tema está por el otro lado. Eso en el ámbito formal y lo entiendo perfectamente, y a mí me suena a que no miraron, no conectaron, no pusieron, porque había corrido más Ahí ha habido, no, ahí Por eso, definitivamente ha ahí hay habido un algo tema- hay un rarísimo, tema- definitivamente. Yo puedo estar de acuerdo con la parte Sí. formal con que habla Luciano y habla Catherine, pero me parece prácticamente imposible que el juez no haya sabido quién era Goro. Sí, no solamente el juez, sino también, sobre todo el fiscal. Entonces, ya está el INPE, claro. ya está el INPE. No, el INPE de todas maneras, porque él era el carcelero, pues el de la Entonces, llave. Él es el Y primer además, Lógico. justo lo mandan a arresto Entonces, domiciliario y la policía se olvidaron de cuidarlo. Claro, entonces Adiós. la Ni pregunta siquiera han es... verificado dónde va a ser No, la este arresto pregunta es- domiciliario. La pregunta es cómo puede
el juez terminar diciendo arresto domiciliario siempre y cuando. No, y tú A ver, conoces a Goro, ¿no? O sea, tenemos que terminar con es el como, tema. como si dijera, bueno, arresto domiciliario para Abimael Guzmán siempre y cuando no tenga condena. Sí, pues, algo parecido. Exactamente, es tal cual. Ahora, la pregunta es, tenemos un sistema colapsado, fiscales con muchísimo trabajo, jueces con los expedientes que se les acumulan. ¿Cómo se acepta un pedido de cambio, de arresto, de arresto real a prisión, de prisión preventiva a arresto domiciliario? ¿Por qué nuestro sistema judicial tiene que gastar tiempo en procesar algo que no tiene sentido? No tiene, o sea, lo que ya me parece ahí de locos es que el señor Carguancho siquiera haya tenido que ocuparse del tema. Porque si viene un fiscal a pedir algo, cuando el señor ya tiene una prisión, una condena, ese trámite ni siquiera debiera ser aceptado. ¿Por qué nuestros jueces tienen que pasar por el hecho, no sé si están obligados, de recibir ese tipo de trámites, leer el expediente, hacer una sentencia, sacar una condena, y ese señor tiene que ir al INPE, el INPE lo tiene que acompañar a la policía? En realidad no teníamos que haber llegado ni siquiera metido el expediente a que sea lo que pasa es que eso significaría, con mayor razón, electrónico, exacto. Justamente, y no solamente eso, sino que eso es materia de una reforma del sistema procesal. Porque eso que tú estás diciendo, el juez está obligado a tramitarlo porque algo que no puede hacer. Porque así está previsto en el sistema procesal. Pero aquí justicia, ahí hay una serie de cosas, pues. Pero en este caso específico hay que reformar, ¿no? La dilatación de este proceso. Este señor ya tenía prisión preventiva, la cual se ha ido ampliando la prisión, pero ya no tiene un plazo máximo la prisión preventiva. Sí, claro. Y ese plazo máximo venció. Aquí hay que preguntarnos, ¿por qué el Ministerio Público no presentó ya su acusación? Porque ese caso ya debería tener sentencia. Puede ser, Catherine, pero en el momento en que una persona tiene una condena firme, todos los casos de prisión preventiva deberían pasar a foja cero, porque ya no importa si el señor se queda en la cárcel 1 año, 10, 80, ¿no es cierto? No importa. O sea, entonces cualquier situación de prisión preventiva debería dejar de existir y el señor está en la cárcel y cumple sus juicios en prisión, porque no se puede ir a su casa. Ahí hay cuestiones logísticas y ahí hay temas de reforma procesal que habría que mirar. Y vamos, Luciano, hay sentido común también, ¿no? No, pero por supuesto. La reforma del sistema de justicia de lo que más carece es el sentido común. Claro. Pero por eso se va preso por una tontería y se escapa. Y mira, por eso es que nuevamente es importante espacios como que se pueda hacer reforma de justicia. Esto es importante, claro, pero mejor hecho, no esto que han presentado acá. Pero definitivamente es un tema en que es sumamente importante, porque por eso es que el ciudadano se siente ajeno al sistema. Bueno, habrá que decirle al Tribunal que es constitucional que a ese tipo de cosas le está dando la espalda. Pues. A ese tipo de cosas ha decidido sacar cuerpo porque... Qué roche, las cosas no están saliendo tan bonitas. Ojalá que nadie se quiera apartar de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. Ah, no, ya eso sería... Porque te va a decir, pero si el presidente del Tribunal Constitucional lo ha hecho en el otro, ¿y por qué no puede? Pero creo que también es verdad que el sistema de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia hay que cambiarlo. Indudablemente. Entonces, eso parte... Lo vamos a invitar porque es un tema largo del que hemos venido conversando y ahorita tengo que cortar. Pero le prometo que vamos porque nos hemos quedado entrampados ahí también. Pero lo de Goro creo que tal vez uno de los ejemplos mayores de que la reforma es urgente porque el sistema está podrido de inicio a fin. Y el Tribunal Constitucional, ni ningún ciudadano que tiene el Congreso, el Presidente de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público pueden zafar cuerpo porque de esto depende la libertad y en este momento la seguridad de muchas personas que están amenazados por un sicario que estaba preso y que ahora amenaza sus vidas. Vamos a una pausa. Gracias a mis invitados. Gracias.